Shalom, shalom. Shalom, buenas noches. Que la paz de nuestro Abacados esté con ustedes y también con nosotros en este día. Bueno, en un horario diferente por temas de ocupaciones, de horario de la intersección, etcétera, etcétera. Estamos a esta hora aprovechando que también no hay actividad por el momento en este horario del día jueves, y también para aprovechar que muchos, como ya están laborando, regresan a su casa y pueden mirar las enseñanzas, pueden mirar la instrucción. Shalom, hoy seguimos con la reflexión diaria de la Torá y dando principios. Estos temas nosotros los vemos generalmente con mayor detalle, mayor profundidad en las escuelas de fundamentos que realizamos. Sin embargo, estamos dando temas específicos, cortos, para que usted vaya conociendo, y si se anima se puede inscribir a nuestras escuelas de formación, a nuestras escuelas de instrucción, de enseñanza. Ayer vimos el Evangelio del Reino, fundamentamos bíblicamente que es la Torá, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, que empezamos ayer una parte, que las enseñanzas también estaban dadas desde el inicio de la fundación del mundo. Es decir, la Torá, el Evangelio, no empezó en el Sinaí, y vemos que en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice respecto a Abraham que a él también se le predicaron las buenas nuevas, es decir, las buenas nuevas del Evangelio estuvo desde mucho antes. Hoy vamos a ver unos ejemplos, cortos ejemplos, y por eso no dejan de ser importantes ni claves para la reflexión de la Torá, que la reflexión de este día es la ley, las ordenanzas, mandamientos, preceptos, estatutos estuvieron antes del Sinaí. El Evangelio del Reino estuvo antes del Sinaí y ya fue dado a la tierra. Es decir, Yeshua vino a restaurar algo que fue dado desde el principio. Por eso la frase clave de él, y la que vamos a analizar hoy y entenderlo y hacer un análisis en el libro de Génesis, él dijo: vosotros oísteis que fue dicho, mas en el principio no fue así. El principio me relaciona con Bereshit, el libro de Bereshit, conocido por nosotros como Génesis. En Bereshit no fue así. En Bereshit fue dado el espíritu de la Torá, pero con el paso del tiempo, el transcurso de los años, la influencia de culturas extranjeras, el ser sometidos a culturas extranjeras, etcétera, etcétera, cultos a otros dioses, eso provocó que se vaya distorsionando el mensaje original, que vaya cambiando la esencia del espíritu. Y aparte de eso, aparte de la influencia de las culturas con las que cohabitaron, las culturas que los imperios que los sojuzgaron, los conquistaron, también el intelectualismo, la tradición propia de Israel, porque hay muchas cosas que en prácticas en determinados lugares, costumbres, eso se transforma en ley también para Israel, como Labán. Aquí en este sitio no se acostumbra a dar a la menor sino a la mayor. Eso se transforma también en ley. Entonces todo eso fue dando forma a un conjunto de leyes, de tradiciones humanas en la época de Yeshua, ¿verdad? Y él le recrimina en Mateo 15, ustedes invalidan la instrucción, la Torá de nuestro Padre, por la tradición de los ancianos. Entonces, vemos ahí ese tipo de influencia, y en la época de Yeshua vamos a ver que había una marcada influencia romana, griega, unida a una cultura que estaba siendo influenciada de diversas maneras. En la época de Yeshua podemos ver que había un judaísmo propio de Judea y había un judaísmo satélite de alrededor de, algunos historiadores dicen, 5 millones de la población judía en esa época. El 50% estaba en las provincias de Judea, y el resto estaba alrededor, en todas las naciones de alrededor: Mesopotamia, Asiria, Siria, Egipto, etcétera, etcétera, hasta ciertas partes de Europa. Estaba regado, porque lo que fueron dispersos, tomados cautivos en Babilonia, se quedaron. Por eso el apóstol Pablo escribe a las sinagogas de Corinto, de Tesalónica, de Berea, etcétera, etcétera. Todas eran sinagogas, es decir, había ya una influencia
En Judá, que tenían recelo hacia el extranjero, aunque algunos llamados los publicanos, otros helenistas, ellos eran afines con Roma, pero el 50% del judaísmo de esa época vivía en ciudades extranjeras y ellos tenían un concepto diferente con los extranjeros que el que tenían en Judá. Todo eso me conforma una mentalidad, una cultura, influencia que se unía a través del Evangelio del Reino que trajo Yeshua, vino a traer unidad a todo ese sistema heterogéneo, porque no era un pensamiento común. Mañana vamos a ver qué grupos religiosos había en la época del Mesías, y luego, para el día domingo, vamos a ver los sitios de enseñanza del Mesías, de sus discípulos y del apóstol Pablo, para que conozcamos esto, y esto como una pequeña introducción a la escuela que vamos a abrir en agosto, a ver si se anima y se conecta. Entonces, cuando Yeshua dice, ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, pero en el principio no fue así, Él viene a restaurar lo que fue dado desde el inicio, desde Bereshit. Y hoy vamos a ver unos cortos ejemplos de qué fue dado en el inicio, qué fue dado en Bereshit. El Evangelio del Reino antes del Sinaí, eso es lo que vamos a ver hoy, para que nosotros sigamos la instrucción que nuestro Abba Padre requiere, para que nosotros nos conectemos con el diseño, con propósito de nuestro Padre Celestial. Y vamos desde el inicio. Recordemos que hay una instrucción, una Torah, una ley para la creación y otra para el ser humano, porque toda la gravedad, las leyes termodinámicas, las leyes físicas, las leyes químicas, todo lo visible e invisible, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo eso fue por el dabar del Padre, por la instrucción del Padre en que empezó a funcionar toda la creación. Bereshit no marca un tiempo, sino eso marca una irrupción de la eternidad del Padre en el mundo natural. Lo invisible, su eterno poder y deidad empieza a manifestarse en Bereshit y empieza a manifestarse en el mundo natural. Entonces, desde el inicio ya hubo leyes. Las leyes del sol, etcétera, etcétera, las leyes genéticas, vemos aquí las primeras leyes genéticas en Génesis 1, cuando dice que todo árbol dará fruto de acuerdo a su simiente, a su cera, a su semilla, que toda hierba también producirá de acuerdo a su simiente, que los animales se reproducirán, el agua produzca peces, y aves del cielo según su especie. Creó también los animales terrestres según su especie. Ahí vemos las leyes genéticas, las leyes que descubrieron no hace muchos años, que todo se reproduce de acuerdo a su simiente, no se reproduce en algo diferente, en algo extraño. Primer punto, contra la teoría de la evolución. Aquí marca, y eso está demostrado, ¿verdad? Y esto nosotros debemos de estudiar Bereshit, porque desde el inicio se marca la diferencia de que hay una mente creadora, hay un diseño inteligente, no se lanzó al aire y que vaya desarrollándose. Hay un diseño, porque no es ciencia, teoría de la evolución, su palabra es clara, dice teoría. Entonces, cuando a su hijo, cuando a usted que está mirando hoy, le digan teoría de la evolución, que usted desciende del mono, usted dígale, muy bien, yo le traigo un mono, póngale en el laboratorio y ahí me convierte en un ser humano. Porque si es ciencia, se demuestra en laboratorio, ¿verdad? Entonces no aceptemos cosas porque sí, tenemos la inteligencia, tenemos el espíritu del Padre para defender los principios de nuestras generaciones, abuelitas con sus nietos, bisabuelos con sus bisnietos, etcétera, etcétera, marcar hoy un nuevo rumbo a través de la Torah del Padre. Primero, leyes genéticas. Luego vamos a ver en el versículo 29, Génesis 1:29, Bereshit 1:29. El Pasuk 29. Y dijo el Altísimo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Leyes alimenticias para el hombre. Lo primero que le fue dado al hombre para que se alimente eran vegetales, eran plantas
que tengan semilla. Ahí tenemos cómo se alimentaba el hombre al inicio. El padre desde el inicio se preocupó de la alimentación, no comía animales del hombre, porque aquí vemos en el libro de Bereshit, en el versículo o pasuk 29, aquí dice que toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Luego el 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Al hombre, plantas y árboles que tengan semilla, a las aves y a los animales, toda planta verde. Ahí vemos una diferencia. Vemos aquí que al inicio el hombre era vegetariano y los animales también eran vegetarianos, no había animales salvajes, no había animales carnívoros, y esto va a ser restaurado conforme lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11. Entonces vemos cómo el evangelio se va estableciendo, cómo la bendita Torá de nuestro Padre, las instrucciones se van dando desde el inicio y van determinando la guía, la instrucción para el hombre, para su creación, para el Ish, para la Isha, para que se muevan en el diseño original. ¿Cuándo cambió esto? ¿Desde cuándo el hombre empezó a comer carne? Pues la respuesta empieza desde el capítulo 6 de Bereshit, el capítulo 6 de Bereshit, cuando hubo el diluvio. Entonces eso destruyó toda la vegetación, no había vegetación. Entonces ahí los animales sueltos, luego de que Noé les soltó, algunos empezaron a ser carnívoros por temas biológicos, aparato digestivo, etcétera, etcétera, y ahí se le permite al hombre que coma carne, pero le da una instrucción específica, y eso lo podemos ver en el libro de Bereshit. Estamos viendo ahora el Evangelio antes del Sinaí y específicamente la alimentación del hombre. Bereshit, capítulo 9, Perek 9, ¿verdad? Y el versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas os lo he dado. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Lo que está en Levítico de no comer sangre está dado desde el inicio, es decir, Moisés no vino a inventarse cosas, él vino en su gran mayoría a dar las instrucciones que ya sabían, porque habían estado una generación en cautividad, se habían olvidado de ciertas normas y era necesario ya como nación conformada entrar en pacto, pero necesitan la jurisdicción, la norma legal que trae relaciones con el Padre y la hacer acá la justicia social establecida a través de mandamientos, 70% de mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, y específicamente los mishpatim o juicios que tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con el bienestar del prójimo, tiene que ver con sedaká, tiene que ver con justicia social. El Padre no está divorciado de la justicia social, más bien cuando hay injusticia contra el extranjero, el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, ahí hay demanda del Padre, ahí Él manda a sus profetas y establece juicios sobre las naciones por causa de la injusticia social, de no ayudar al menos favorecido. Vemos que aquí sí se le autoriza porque no había plantas, estaban destruidas y el hombre necesita sobrevivir y le dio la instrucción, comer carne pero sin sangre. Vemos aquí cómo están los mandatos del Padre. Seguimos avanzando, vamos a otro tema importante en el capítulo 2 de Bereshit, en el versículo 3, desde el versículo 2. Y acabó el Altísimo en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el Altísimo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos la instrucción del séptimo día,
que es simbolismo del séptimo milenio, simbolismo del reposo que nosotros vamos a entrar con el Padre Celestial, luego de todos los eventos finales, de que Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no recibieron la instrucción del Padre, que no quisieron apartarse, que no quisieron hacer teshuvá, pues ellos lanzados al lago de fuego y de azufre, y nosotros entraremos en el reposo del Señor, el último reposo que tenemos. Vemos que está anunciándose desde el inicio Shabbat. Por eso antes del Sinaí, cuando les dio el maná, se les dio la instrucción que tenían que tomar el sexto día doble porción, porque el séptimo día no había, ¿verdad? Ahí estaba Shabbat. Antes del Sinaí, antes de Éxodo 20, en Éxodo 16, 17, vemos cómo el Todopoderoso está poniendo está pidiendo que se observe el séptimo día, que es un día profético. No es cualquier día, es un día profético, que con ustedes ya hemos estudiado bastante tiempo, estudiaremos luego en la reflexión de Shabbat acerca de la importancia del séptimo día. El séptimo día desde el inicio, antes del Sinaí. Vamos a ver algo más, algo clave en 2:24. Dijo entonces, 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra instrucción acerca del pacto conyugal. Nuestro Abba dice, y esto se lo aclara en Mateo 19, que dice, y el Altísimo dijo esto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Principio, Torah, evangelio del reino desde el inicio y marcando las leyes conyugales. Miren, desde el inicio debemos releer, desaprender lo que nos embutieron y ahora sacar eso y empezar que el Padre empiece a llenar de su palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Yo no le estoy leyendo nada que no esté en la Escritura. Y si usted tiene algún problema con esto, no se enoje conmigo, váyase contra el Padre que ordenó que se escriba esto. El Evangelio estuvo antes del Sinaí, la Torah fue dada antes del Sinaí, no es nada nuevo. Por eso Yeshua, oíste que fue dicho desde el principio. Mas en el principio no fue así. ¿Por qué Moisés les dio carta de repudio? Por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Y en el principio dice que serán ejad, que serán una sola carne. El ish con la isha, no 2 costillas, no 3 costillas, no 4 costillas, no yo me voy por acá, no me hace feliz, me siento mal. No, ejad, uno solo. Lo que el Altísimo unió, no lo separa el hombre. Mandato de Dios. Escrito está y debemos empezar a respetarlo. Sí, se ha cometido errores por causa de no conocer, de no ser instruidos. Pero ahora que conocemos, tenemos que marcar la línea de obediencia a nuestro Padre Celestial, porque eso Él quiere. Continuemos de algo más. Vamos a Génesis 7. Estoy escogiendo aleatoriamente algunos textos. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y había noción de animales limpios y animales no limpios. ¿Por qué animales limpios y animales no limpios? Aquí todavía las pilas, muy bien, vamos a cambiarlo.
Muy bien, ahí estamos. Perdón la pausa. Supuestamente eran pilas nuevas, recién compradas, pero parece que estaban guardadas. Muy bien, les decía que habían animales limpios y animales no limpios, animales inmundos y animales no inmundos. ¿Por qué? Si todavía no comían aquí en Génesis 6, ¿verdad? Carne, comían luego en Génesis 9. ¿A qué se refiere animales limpios y animales no limpios? A que solo los animales limpios eran ofrenda para el Padre. Palominos, buey, cordero, etcétera, etcétera. Cerdo, conejo, camello, calamares, ostiones, langosta, etcétera, etcétera. Eso no era ofrenda para el Altísimo. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos estado sin escudriñar la Escritura, y por eso ha habido el desconocimiento. Por eso hemos estado haciendo cosas, tradiciones de hombre, y no lo que ordena nuestro Padre Celestial. Pero hoy es tiempo de restauración, ya se conocía animales limpios y animales no limpios. Ofrenda. ¿Por qué en Levítico 11 prohíbe que comamos nosotros de eso? ¿Y por qué debemos observar ahora? Porque yo soy la ofrenda viva, Romanos 12. Entonces, en esta ofrenda, en este templo que soy yo, no puede haber cerdo. El único que sacrifica cerdos en el altar es el príncipe de Grecia. Cuando Antíoco Epifanes entró al templo, ahí degolló cerdos, profanó el templo, ¿verdad? Eso ocasionó la revolución de los macabeos, etcétera, etcétera. Eso puede leerlo en el libro de Macabeos. Hay diseños que debemos respetar. Continuemos. Vamos a ver otro texto en Génesis 12. Abraham iba a entrar en Egipto y le dijo a Sara: no vayas a decir que eres mi mujer porque me matan, di que es mi hermana. Y con esas condiciones entraron a Egipto y vieron que era hermosa Sara y Faraón la codició, le mandó a llamar a palacio. Y miren, en el versículo 17 dice: mas el Todopoderoso hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Miren, no la tomó, pero la codició. Ahora pues aquí tu mujer, tómala y vete. Aquí está lo que dice Yeshua en Mateo 5, de que oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio. Está en Génesis 20. Faraón codició y le vino plaga por causa de que codició a una mujer casada. Ahí está el Evangelio del Reino. Ahí está, muchos dicen, no, Mateo 5, el sermón, las bienaventuranzas del sermón de la montaña, la nueva ley del reino. Falso. Está en Bereshit. Está desde el inicio. Todo lo que dijo Yeshua está en la Torah. Y los que han estudiado y ya conocen esto, o si no, miren nuestro canal de YouTube, hay estudio de Mateo versículo por versículo desde el contexto hebreo, comparado con el Tanaj. Mateo versus Tanaj. Ahí tiene 28 lecciones por capítulo, versículo por versículo que hemos estudiado. Muy bien, vamos a ver Génesis 26. Génesis 26, 5, y la Escritura dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, Abraham guardó precepto, mishmeret, mandamiento, misba, estatutos, jukim, Torah y decretos, mishpatim. Había toda una estructura jerárquica, igual que una constitución de cualquier nación. Había mandamientos, preceptos, estatutos, decretos dados por el Padre y que Abraham conocía y que enseñó a su descendencia, porque el Altísimo dice: yo sé que Abraham enseñará a su descendencia a guardar justicia y juicio. Justicia es la Torah. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. Vemos aquí en pocos ejemplos en esta reflexión diaria de Torah que
Las instrucciones, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos habían desde el inicio. Desde el libro de Génesis hay toda una gama, toda una colección, toda una jerarquización, toda una estructura legal que tienen determinado peso en tiempo, en espacio, en territorialidad y en aplicación jurídica los mandatos del Padre. Hay jerarquías de leyes. Unos están debajo de otros. Si anula algo, no anula todo. Si se anuló las leyes de sacrificios y ofrendas porque vino algo mejor, una mejor ofrenda, no afecta a lo que está arriba. Y esos principios debemos de entender. Hay un evangelio dado desde la creación. Le invitamos a que usted profundice, que se una a nuestras escuelas en donde enseñamos de esto durante 6 meses. 2 niveles de 3 escuelas en donde estudiamos todo lo referente al Evangelio del Reino, el contexto político, social, económico, religioso, para que podamos entender las Escrituras y que nosotros nos conectemos con esta verdad del Reino. Hay que prepararse, hay que estudiar. Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tiempo de enseñanza, tiempo de instrucción y tiempo de reflexionar en la bendita Torá. Le invito a que usted también escudriñe la palabra del Padre, profundice y lea y compare. Lea Bereshit y va a ver cuántos mandamientos hay aquí que fueron dados en el Sinaí. Nada hay nuevo bajo el sol. Que la paz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea sobre sus vidas, y este fue hoy reflexión diaria de la Torá. Shalom, un fuerte abrazo, los esperamos, los invitamos a nuestras escuelas, a nuestros talleres, a nuestros seminarios, para profundizar mucho más de estos temas que estamos tocando en estos días. Shalom, que nuestro Abba les dé entendimiento, habla a la mente, les llene de sabiduría, de revelación que viene de lo alto, que se quebrante toda estructura del príncipe de Grecia, todo intelectualismo, todo racionalismo, toda teoría que viene desde Constantino, desde los padres de la iglesia, desde Ignacio de Antioquía, y que ha pasado por muchos hombres que han estado enseñando cosas que no vienen del Padre. Tiempo de volver a la raíz, a la senda antigua, y de empezar a escudriñar la bendita Torá de nuestro Padre. Shalom, un fuerte abrazo, que nuestro Padre les guarde y les proteja. Shalom. But they know